Buenos días, estimados estudiantes. Mi nombre es Henry Vince Hernández y yo soy el profesor encargado de impartir la primera tutoría correspondiente al capítulo 1 del curso de finanzas a corto plazo, titulado El papel de la administración financiera. El código del curso es el 4099. Antes de arrancar, tenemos que ver un poco lo que es la agenda y les voy a agradecer a todos poner atención a esos aspectos generales para el desarrollo de la tutoría y que la misma se desarrolle con éxito. Durante la tutoría se les agradece a todos los estudiantes mantener el micrófono apagado. Se les va a estar habilitando un espacio de consultas al final de la exposición con el objetivo de que como expositor pueda avanzar con la temática. Todas las consultas deberán referirse al tema expuesto. Por ende, cualquier otra consulta relacionada a otros temas serán atendidos por otros medios. Y además, si por X razón el tiempo no nos alcanza para atender todas las dudas respectivas, se les va a estar atendiendo a través del foro de consultas disponibles en la plataforma. Con respecto a lo que es el curso, como ya vieron, es el curso de finanzas de corto plazo y está compuesto por 6 unidades, los cuales tienen 6 capítulos y se va a estar enfocando en aspectos teórico-prácticos como tal. Con respecto a la solicitud de permisos para la grabación, es necesario poder solicitarles la autorización a ustedes para poder grabar, ya que está la imagen y nombre de ustedes, para que puedan posteriormente repasar dicha grabación de la tutoría. Y vamos a dar inicio con lo que es la tutoría como tal. El tema respecto a lo que es el papel de la administración financiera se enfoca en cinco objetivos específicos, en donde el primero vamos a buscar describir la importancia de la administración financiera y poder contraponer, en este caso, eh, las diferentes áreas de decisión en las cuales se enfoca o debe trabajar un administrador financiero. También debemos identificar la meta de la empresa. Aquí vamos a identificar una serie de metas que tienen las compañías, en donde el fin principal siempre va a ser maximizar la riqueza de los accionistas sobre cualquier otro meta. El tercer objetivo es explicar la gobernanza corporativa. Cuarto objetivo es distinguir las responsabilidades básicas del gerente financiero y hacer una diferenciación entre lo que es el tesorero y el contralor dentro de la organización. Y por último, estaríamos definiendo las formas legales de la organización, el cálculo de los impuestos y el funcionamiento de los mercados y instituciones financieras. Arrancando con lo que es el primer objetivo, vamos a iniciar con lo que es la definición de la administración financiera, y este se ocupa de la adquisición, el financiamiento y la administración de bienes con alguna meta global para la compañía o empresa. Es de aquí donde el administrador financiero tiene tres obligaciones fundamentales a la hora de hacer toma de decisión, y la primera de ellas es, y la de las más importantes, la decisión de inversión. En la decisión de inversión, el administrador financiero tiene que saber y tomar la mejor decisión a qué y sobre qué recursos estarían invirtiendo los recursos financieros con los cuales cuenta la empresa, ya que son recursos limitados que tienen que ser bien invertidos con el fin de poder tener rendimientos próximos y deseados de acuerdo a los objetivos de la empresa como tal. Es aquí donde el administrador financiero decide si invierte en mayor inventario o si invierte en algún tipo de activo, propiedad, planta y equipo. Otra de las decisiones que debe tomar el administrador financiero es la decisión de financiamiento. La decisión de financiamiento recae sobre la forma en la cual se van a obtener los recursos financieros para poder posteriormente invertir en el negocio. Es decir, podemos tener dentro de la estructura de capital financiamiento a través de préstamo bancario, que es de los más comunes, pero también podemos financiarnos a través de las utilidades retenidas cuando no se paguen dividendos y se decida retener las utilidades del periodo, o la emisión de nuevas acciones, ya sea preferentes o acciones comunes. Entonces, es aquí el administrador financiero donde tiene que tomar la decisión cuál estructura de capital es la que mejor o mayor rentabilidad le pueda estar beneficiando, y con ello obtener recursos para poder
posteriormente realizar las inversiones requeridas. La tercera decisión que debe estar tomando el administrador financiero está enfocado a lo que es la administración de los bienes. Y una vez que ya logramos obtener la estructura óptima capital por la cual nos vamos a financiar y realizamos a través de ese financiamiento la captación de recursos económicos para poder realizar inversión, ahora sí ya tenemos aquellos inventarios, aquellos maquinaria, planta y equipo que estamos comprando a la hora de hacer la inversión, pero tenemos que hacer una efectiva administración de dichos bienes, ya que de lo contrario, los resultados deseados no van a ser obtenidos. Por ende, es aquí donde ustedes como administradores financieros tienen que tener esa excelencia, esa capacidad de poder bien administrar los bienes para que no se dañen, no se queden, ni mucho menos estos puedan estar generando pérdidas a la empresa, que es lo que no se desea. Con respecto al segundo objetivo, nos hablaba sobre las metas de las empresas y entre las metas de la compañía, siempre el objetivo principal va a estar enfocado a la maximización de las ganancias para los accionistas. Aquí lo que se busca es, a través de los resultados del periodo, determinar cuáles las utilidades por acción que se están pagando para cada accionista, en donde efectivamente todos los accionistas están en función de rendimientos y desean que obtener los mayores rendimientos posibles dentro de cada uno de los periodos con base a la proporción de su inversión. Logrando maximizar las ganancias de los accionistas, se está generando una creación de valor, en donde a través de ello la empresa estaría subiendo el valor de la misma, en donde estaría creciendo y volviendo más rentable o rentable lo que es la empresa para los propietarios. Otra de las metas es evitar los problemas de agencia y entendamos los problemas de agencia con dos actores, los agentes y las agencias. Los agentes entendamos los agentes como las personas responsables de administrar las empresas, en este caso el administrador financiero, el gerente general, el administrador general. Ese sería el agente responsable de liderar el timón de ese barco, como quien dice. Y las agencias, entendámoslo como el comportamiento de la organización como tal. Entonces, aquí muchas veces se generan muchos problemas a través de diferencias que se presentan entre las juntas directivas, que es el ente rector principal de las sociedades anónimas, y el administrador. También muchas veces se da diferencias entre los accionistas que no son necesariamente miembros de la junta directiva, que quieren una cosa, la junta directiva que desea otra cosa y la administración que es el que está ahí al frente de la empresa. Por ende, se deben de evitar este tipo de problemas de agencia en donde el administrador financiero tiene que tener la capacidad, la inteligencia y la sabiduría para poder equilibrar las decisiones de los accionistas y las decisiones de la junta directiva para poder homologarlo con los objetivos de la empresa y satisfacer a las tres líneas en su totalidad. Evitando esos tipos de problemas, también se estaría generando valor para la empresa, por lo cual repercute igualmente en la maximización de las ganancias. Y por último, tenemos otra meta de la compañía que está asociada a la responsabilidad social corporativa. Muchas veces la responsabilidad social por empresas es percibida como si es un gasto para ellas, por lo cual eso no es verdad. Podemos ver que la responsabilidad social está enfocada a grupos de intereses y a la sustentabilidad de la empresa. Es necesario no solo estar en función de los accionistas, que son los dueños de la empresa, sino también del entorno, del ambiente, de todos los actores de interés que están o giran alrededor de la empresa como tal, desde generar imagen en cuanto a ambiente, limpieza de aire y ríos y agua, hasta la, el impulso e incentivo a sus colaboradores para que puedan seguir capacitándose y demás. Son parte de la responsabilidad social corporativa que a su vez da creación de valor, maximizando igualmente las ganancias para los accionistas.
Como tercer objetivo, se tiene lo que es la gobernanza corporativa. Aquí la gobernanza corporativa, entendámoslo o relacionémoslo como al ente rector, a la estructura rectora, que es la encargada de tener la autoridad, y se define como el sistema mediante el cual se maneja y controla a las corporaciones, comprende las relaciones entre los accionistas, el consejo directivo y la alta administración. Entonces, es ahí ese punto en donde a través de la gobernanza corporativa es donde se busca evitar los problemas de agencia entre accionistas, consejo directivo o junta directiva y la alta administración, que es el gerente financiero o el gerente general como tal. Entonces, aquí el papel de la junta directiva es súper importante, ya que son los que al final deciden sobre el funcionamiento o dirección de la empresa como tal. Juega un papel en el establecimiento de políticas y asesora al CEO de la empresa, es decir, al gerente financiero o al gerente general. Es el encargado también de contratar, despedir y establecer remuneraciones al CEO. Como pueden ver, el gerente de la empresa siempre va a responder a las necesidades e exigencias que está estableciendo la junta directiva o consejo directivo de la empresa. Revise y aprueba las estrategias, las inversiones y la adquisición. Es responsabilidad del gerente financiero o gerente general hacer una propuesta, una serie de propuestas de estrategias de inversiones y adquisiciones, los cuales la junta directiva tiene la obligatoriedad de revisar y aprobar de estar de acuerdo. Y por último, vigila los planes de operaciones, presupuestos de capital y los informes financieros que son presentados por el gerente financiero o el gerente general de la empresa. Además, nos hablaba otro de los objetivos de la importancia de las funciones de la administración financiera dentro de las organizaciones y nos pedía que hiciéramos una comparación entre lo que es el tesorero y el contralor. Básicamente, cada una de las funciones o puestos están relacionados a un área de expertise académica de estudio. Por decirlo así, el contralor está asociado al área de contabilidad, es el encargado de llevar la parte de contabilidad de costos, el manejo de costos, el procesamiento de datos para poder hacer análisis y construcción de estados financieros, los libros mayores de la empresa, informes al gobierno, en este caso las presentaciones de impuestos sobre la renta y cualquier otro impuesto que recaiga sobre la empresa, ejecutar control interno en los procesos de la empresa, preparación de presupuestos, preparación de estados financieros y preparación de pronósticos. Si ven, el contralor no es nada más y nada menos el homólogo de un contador dentro de la organización. Mientras que el tesorero está asociado a la administración financiera. Un administrador financiero tiene la obligación de generar o realizar las siguientes funciones desde la elaboración de presupuesto de capital, que ustedes en este curso van a aprender a hacer o crear proyecciones de presupuestos de capital, el manejo del efectivo, el correcto manejo de caja chica, cómo se pagan viáticos, cómo se pagan, en este caso, compras menores por imprevistos y demás. La relación con la banca comercial, así como el manejo de los créditos para poder tomar decisiones de financiamiento, realizar los pagos respectivos tanto a los dividendos para los accionistas o recompra de acciones si se quisieran sacar de circulación acciones, realizar el análisis y la planeación financiera de la empresa, relaciones con los inversionistas, ya que el administrador financiero o tesorero es el que tiene la capacidad y conocimiento para poder venderle la idea de negocio a los inversionistas y que estos inviertan en la empresa como tal, el manejo de riesgos y seguros, el análisis de fusiones y adquisiciones. Entonces aquí lo que van a estar manejando es qué tipos de seguros van a estar pagando para mantener menor incertidumbre y cuáles riesgos están dispuestos a soportar con el objetivo de ahorrarse en costos. También toma decisiones en cuanto a si me fusiono con una empresa para fortalecerme más o más bien la absorbo y la adquiero para poder desaparecer la competencia del mercado. El manejo de pensiones tiene que llevar toda una estadística de jubilación de sus colaboradores y ver de qué forma se le hace frente a las liquidaciones en su debido momento. Y por último, el análisis y planeación de impuestos. Otro de los aspectos que se hablaban en los objetivos
era hacer la relación de las estructuras básicas de las empresas. El libro nos habla específicamente de las estructuras básicas de Estados Unidos. Yo les hago una comparación con las estructuras básicas de Costa Rica para que tengan un punto de referencia. La propiedad única son empresas a título personal, es decir, a nombre de los propietarios, en los cuales tienen la responsabilidad eh, eh, ilimitada en caso de tener algún tema de responsabilidad civil y penal. Es decir, yo constituyo mi empresa, puedo poner en Estados Unidos una oficina de contador y la crea a nombre de propiedad única, por lo cual puede tener un nombre fantasía, pero está escrita a mi nombre como tal. Si en dado caso hay algún proceso en el cual yo tengo que responder y pagar dinero, mis propiedades responden porque es parte de mí como persona y la empresa también es parte de mí como persona, entonces yo tengo que pagar y si no me alcanza, los bienes que tengan responden. Luego tenemos las sociedades. En este caso tenemos dos tipos, las limitadas y las generales, en donde tenemos socios limitados y socios generales. Los socios limitados son aquellos que solo responden únicamente con lo que aportaron para la constitución de la sociedad como tal, y estos ya no salen a nombre de una persona, sino a nombre de una sociedad o un nombre de fantasía como tal. Los socios generales son parte de las sociedades, pero estos sí tienen responsabilidad ilimitada. Entonces, en caso de alguna situación, también responden con sus bienes. Y por último, tenemos las corporaciones, que son, en este caso, compañías con responsabilidad limitada. Aquí en las corporaciones sí únicamente se responde con los aportes realizados a la creación de la compañía o de la corporación, más no responden los bienes propios de los dueños accionistas comunes de la empresa como tal. En el caso de Costa Rica solo tenemos dos. Veamos que aquí cambiamos, pasamos a una persona física o personalidades físicas, que son igualmente pequeñas empresas que ya sean el consultorio médico, el odontólogo, el abogado, el contador, la tienda de zapatos, la carnicería, etcétera, en donde no se constituyeron a través de un notario público y solo se fueron y se inscribieron en el Ministerio de Hacienda como persona física. Entonces, estas sí responden con el tema de sus patrimonios, ya que están inscritos como ellos mismos. Y las personas jurídicas se dividen en cuatro: sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de nombre colectivo, sociedades en comandita simple. Las últimas dos, muy pocos se ven en nuestro país, son como letra muerta, por decir así. Las dos principales son las sociedades anónimas, que las sociedades anónimas, como dice su nombre, no responde ninguna persona parte de la sociedad. Se debe constituir con una junta directiva mínimo de 6 a 11 personas, en donde tiene que estar bien definido quién es el presidente, vicepresidente, vocales, tesoreros y demás. Las sociedades con responsabilidad limitada solo se requieren de 2 socios para poder arrancar una sociedad con responsabilidad limitada, y como dice su nombre, únicamente responde con los bienes aportados por estos socios sin afectación directa al patrimonio individual de cada uno de los socios. Otro de los aspectos básicos de análisis era referente al pago de impuestos. En este caso, chicos, el libro hace referencia a pago de impuestos sobre temas de o tasas o tramos referentes a Estados Unidos. Yo les puse aquí en la presentación los tramos referentes de renta referentes a Costa Rica al 2023. Está totalmente actualizado. Y tenemos 3 tipos de impuestos de renta. Si me vuelvo un momento, recuerde que en Costa Rica tenemos personas físicas y personas jurídicas. Entonces, en función de eso, es el tipo de renta que se paga. Pero además hay una tercera renta que es impuesto de renta a los salarios, que son todas las personas que somos asalariados, que trabajamos para una empresa y que en este caso nos cobran renta mensualmente. Les digo, chicos, el impuesto de renta es un impuesto anual, nada más que para efectos de los impuestos de renta al salario, por tema de comodidad,
es a los asalariados se los rebaja mensualmente de acuerdo al salario que están percibiendo al mes y así corresponde. Pero sí es un impuesto anual. A nosotros por falta de cultura no nos permiten a pagar de forma anual, ya que efectivamente muchos no pagarían. Entonces, para garantizarse el pago, el Ministerio de Hacienda tiene la potestad de solicitar a las empresas que hagan el rebajo mensualmente para que a final del año no tengan una morosidad de deuda de renta con el Estado. El primer tramo es el de salarios, chicos. Si podemos ver, tenemos eh, 5 tasas de impuestos diferenciadas de, en salarios de 0 hasta 941.000 colones. No está sujeto a impuestos, es decir, la tasa de impuestos sería 0. Si usted gana entre 941.000 colones y 1.381.000, el impuesto que es de pagar es el 10% sobre la diferencia, es decir, al 1.381.000 le quito los 941.000 y ese resultado, esa diferencia que me da, sobre eso es que yo voy a pagar el 10%. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio práctico para que ustedes lo vean. Si su salario está entre 1.381.000 y en este caso 2.423.000, la diferencia entre ese rango, lo que vas a pagar es el 15%. Entonces, efectivamente, así aplica para el rango de 2.423.000 y 4.845.000. Pagas un 20% sobre la diferencia. Y por último, estarías pagando un exceso sobre el salario superior a los 4.845.000. La diferencia, 25%. Eso aplica igual para lo que es las empresas constituidas como persona física, pero veamos que los tramos son diferentes. Utilidades netas al final de un periodo, recuerde que para las empresas sí se pagan de forma anual y la renta y la diferencia neta que puedas estar teniendo antes de impuestos, si su utilidad neta antes de impuestos es entre 0 a 4.181.000, no está sujeto, es decir, paga 0 impuestos. Pero si usted tuvo utilidades entre 4.181.000 y 6.244.000, sobre la diferencia estarías pagando un 10% y así para cada uno, hasta llegar a tener utilidades al final del periodo de más de 20.872.000, ahí estarías sobre la diferencia pagando 25%. Y el tercer tramo renta es para las empresas jurídicas, constituidas por personerías jurídicas, en donde los tramos son los siguientes. Desde 0 a 5.761.000, si pagas sobre la diferencia que estés, 5 millones. De 5 millones, 5%, disculpe. De 5.761.000 a 8.643.000, estás pagando alrededor de la diferencia de un 10%, luego un 15% y un 20%. Si las utilidades brutas de la empresa, en este caso, son de más de 122 millones, no se aplica ningún tramo, ahí ya se le estaría aplicando una renta fija del 30%. Voy a dejarles de compartir para que hagamos un ejemplo respectivo. Ok, aquí lo que pueden ver es una pizarra en donde vamos a establecer los tramos de 0 para un ejemplo de salario. Ponemos salario. Para salarios de 0 a 941.000,
La tasa impositiva es del 0%. La salario es de 941.000 a 1.300.000 a 1.381.000 a 1.381.000. La tasa impositiva es del 10%. De 1.381.000 a 2.423.000. 323.000 es un 15%. De 2.423.000 a 4.845.000. 4.845.000, el 20%. Y más de 4.845.000 a infinito, un 25%. Este es el ejemplo, chicos, de lo que es los tramos de salarios. La forma de calcular aplica para todo igual. Entonces, efectivamente, ya sea para salario, ya sea para personas, en este caso, físicas o personas jurídicas, de acuerdo a sus tramos de venta. De ahí lo tienen ustedes en la presentación. Partamos del hecho de que una persona gana 1,5 millones de colones. Entonces, como la persona gana 1,5 millones, está rango, en este rango. Está aquí, entre el tramo de alguien que gana 1.381.000 y alguien que gana 2.423.000. Está en este rango. Pero es decir, no les vamos a aplicar el 15% al 1,5 millones, sino que se hace proporcional a los tramos. ¿Cómo sería? La diferencia entre 941.000, que es el primer tramo, menos 0, es igual a 941.000. ¿Y qué me dice el primer tramo? Si usted gana entre 0 y 941.000, el factor de multiplicación del porcentaje es de 0%. Y si ustedes multiplican 941.000, que es la diferencia que dio el resultado, por 0, eso va a ser igual 0 colones. Vamos con el siguiente. El siguiente tramo es de 1.381.000 y, disculpen, 941.000 y 1.381.000. ¿Cuánto es la diferencia entre 1.381.000, 1.381.000 menos 941.000? Recuerde que es sobre la diferencia. De la diferencia entre 1.381.000 menos 941.000, dice que tenemos una diferencia de 440.000.
Sobre esta diferencia, dice que yo voy a pagar un 10%, que es el segundo tramo. El 10% de 441.000 son 44.000 colones. Pero yo sigo, ya dijimos que estábamos ubicados en el tercer tramo, en donde yo gano 1.500.000, estoy en un rango entre 1.381.000 y 2.423.000. Ese es mi tramo del 15%. Entonces, yo gano 1.500.000, a 1.500.000 le quito el 1.381.000, me da una diferencia de 119.000 colones. Sobre estos 119.000 colones, la diferencia es que yo voy a pagar el impuesto del 15%, y el 15% de eso son 17.850. Es decir, ¿cuánto es el impuesto que yo voy a pagar? Esto mensualmente pues es asalariado. Recuerde que las empresas físicas y jurídicas es el mismo cálculo sobre las utilidades antes de impuestos, pero anual. Ya les expliqué que nosotros los asalariados lo hacen mensual porque no tenemos cultura de pago de impuestos, y posiblemente si nos dejan acumular hasta final de año no paguemos. Entonces, la cantidad de impuestos a pagar es cero el primer tramo, más 44.000 del segundo tramo, más 17.850 del tercer tramo. El total a pagar son 61.850. Eso es lo que le estaría rebajando mensualmente a una persona que gane un salario de 1.500.000 con respecto a renta al 2023. Sin embargo, hay una posibilidad de hacer rebajos si usted tiene hijos y cónyuge o esposo. Entonces, dice que por cada hijo le rebajan 1.750. Ustedes tienen que hacer esto ante la Oficina de Recursos Humanos de su empresa, llenar la boleta y presentarlo una única vez y ya lo rebajan. Y por cada esposo, por el esposo, disculpe, le rebajan 2.650 colones. Entonces, realmente, el impuesto que le deberían de estar rebajando si tiene un hijo y un esposo, que es únicamente uno de los cónyuges puede reportarlo. Es decir, si su esposa y el esposo trabajan, solo uno de los dos puede reportar. Es decir, si la esposa reporta al hijo y al esposo, el esposo no puede reportar al hijo y a la esposa. Solo a uno de los dos les va a rebajar. Pero a esa persona, digamos que en la jefe de hogar, solo ellos, esa persona trabaja y tiene un hijo y una esposa o un esposo, y entonces de los 61.850 que le corresponde pagar, le vamos a rebajar 2.750 del hijo y rebajar los 2.650 del esposo, y realmente lo que le corresponde pagar son 57.450. Eso es lo que tienen que, en este caso, estar rebajándole mensualmente por el pago de impuesto de renta. Chicos, hay personas que por error calculan el impuesto directo, y este impuesto no es directo, es por tramo. Entonces, hay personas que agarran el 1.500.000 y como ven que el 1.500.000 está dentro del rango del 15%, le aplican el 15%. Y dicen que esa es la renta a pagar, pero no es correcto. El 15% del 1.500.000 es igual a 225.000. Vea qué diferencia de 61.000, que es lo correcto, a 225.000, que es un cálculo incorrecto de renta. Entonces, las personas que llegan a trabajar en planilla, bueno, los sistemas lo hacen, ya lo tienen los algoritmos para que calculen de acuerdo a los rangos de tramo de renta. Sin embargo, ustedes son los que alimentan la información y tienen que tener cuidado de no hacerlo de esa forma directa, porque no es así como se calcula, sino a través de escalonado de acuerdo a los tramos establecidos. Como les dije, es el mismo comportamiento
de la renta para las personas físicas y personas jurídicas de acuerdo a los tramos que correspondan. Continuando con la exposición, chicos, otro de los aspectos básicos de análisis que nos pedía el enunciado, los objetivos, era hablar sobre los mercados financieros. En los mercados financieros van a destacar cuatro aspectos principales. En uno es el mercado de dinero, que ese mercado de dinero está enfocado a los mercados de corto plazo, en donde se hacen inversiones a muy corto plazo para poder tener rendimientos menores a un año de tiempo. El mercado de capitales es igual, es el mercado donde se hacen inversiones, pero ya más a largo plazo, bonos y acciones en donde se estaría llevando a cabo inversiones de mediano y largo plazo. También hablamos de mercados primarios, entendamos el mercado primario como el mercado de primera línea en donde se emiten por primera vez esos bonos y esas acciones, en donde a través de bolsas de valores, nacional de valores y la estructura bursátil se puede llevar a cabo esa transacción por primera vez. Mientras que el mercado secundario es cuando ya se da la compra y reventa de bonos y acciones que ya estaban en circulación y que son trasladados o traspasados a otros inversionistas. Luego tenemos los intermediarios financieros que interactúan dentro de estos mercados financieros. El primero que tenemos es en instituciones de depósito. Conozcámoslas o referenciémoslas como la banca comercial, que ustedes ya conocen, bancos públicos, bancos privados, en donde ahí captan dinero para ser posteriormente colocados a través de créditos y darle vuelta al dinero para poder generar mayores rendimientos a través de tasas de intereses en plazos determinados. Luego tenemos las compañías de seguros, que son, como dicen, compañías dedicadas a asegurar, brindar pólizas de seguro, en donde efectivamente eh, garantiza y da seguridad o disminución a ciertas incertidumbres que pueden estar dándose a nivel de operación de las empresas. Y por último, tenemos otras que están enfocadas a fondos de pensiones en nuestro país. Tenemos una serie de estructuras que supervisan estos tipos de intermediarios financieros. Tenemos un ente rector que es el CONACYT, que ese es el Consejo Nacional de, de Supervisión de las Entidades Financieras, en donde hay una serie de superintendencias, que está la SUGEF, que es la Superintendencia General de Entidades Financieras, que supervisa todos los bancos privadas y públicas. Tenemos la SUGESE, que es la Superintendencia General de Seguros, que es la encargada de supervisar las compañías de seguro, al INS y todos sus competidores. Tenemos la SUPEN, que es la Superintendencia General de Pensiones, que es la que se encarga de supervisar a todas las operadoras de pensiones en sus respectivas actividades, y así otras superintendencias relacionadas como la SUGEVAL, que está relacionada a la que es la superintendencia relacionada a la supervisión, valga la redundancia, de valores, es decir, del mercado bursátil de nuestro país, y la SUTEL, que es la Superintendencia de Telecomunicaciones. Básicamente, eso es la presentación que les traía, chicos. Eh, aclarar que esa es la primera unidad, es más de enfoque eh, teórico. Importante hacer lectura, si no lo han hecho, del capítulo 1, y mencionarles que la primera prueba, el primer cuestionario que realizan contempla el capítulo 1, 2 y 3. Sin embargo, del capítulo 1, pese a que les enseñé cómo calcular tramos de renta, de este capítulo lo único que se estaría evaluando es la parte teórica, para que lo tomen en consideración. Saludos y muchas gracias por su atención.